Hola, buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos a nuestro curso Corrección de errores en armado de melamina con maciza. Les queremos agradecer mucho su presencia y el estar aquí conectados con nosotros. A continuación será la presentación tanto de maciza, SPAX y Adeltex. Muchas gracias por acompañarnos. Buenas tardes, gracias a Placacentro Iztapaluca por proporcionarnos este espacio y este tiempo para poder compartir con todos nuestros amigos carpinteros. Como bien lo mencionó nuestra anfitriona, vamos a hablar hoy sobre las correcciones que podemos hacer cuando tenemos algún error en la fabricación de un mueble con melamina, porque este es un tema un tanto álgido que mucha gente piensa que una vez que ya se tuvo un error es difícil hacer alguna corrección. Entonces aquí vamos a dar algunas recomendaciones de cómo pueden hacer ustedes estas correcciones y a la vez también pues vamos a tener la presentación por parte de SPAX para que nos refuerce el tema del armado de muebles con estos maravillosos tornillos. Y en el caso de Adeltex pues vamos a tener también la participación de la experta para que nos dé sus comentarios. Ahora bien, les queremos hacer mención de cuál es la dinámica de la presentación. Cada vez que tengamos algún corte de la presentación de cada una de las marcas, les pedimos que se vayan manifestando en el chat para que vayamos teniendo todas sus inquietudes y se atiendan en el momento. Entonces, en el momento en que terminemos con maciza, les pedimos que externen todas sus preguntas relativas a los productos de maciza. Cuando participe del texto lo mismo y asimismo con SPAX. Entonces, vamos a tener 3 bloques y uno más al final para que ustedes puedan ir anotando sus inquietudes y manifestárnoslas y con gusto trataremos de aclararlas. Y bien, ya empezando con el tema que nos corresponde a nosotros en maciza, les doy mi nombre, soy su servidor Carlos Salgado y estoy a cargo del área de especificación orgullosamente en maciza. Y bien, vamos a hablar ahora de las características que tenemos en una melamina, que si bien es un producto que habitualmente nosotros como carpinteros utilizamos hoy en día, pues a lo mejor desconocemos cuáles son sus características y qué ventajas le podemos sacar a estos productos, entendiendo que mientras más conozcamos los materiales con los cuales estamos trabajando, mayor potencial de venta vamos a tener con nuestros clientes. Entonces, para empezar con el tema, vamos a hablar acerca de los sustratos, que si bien existen varios sustratos en el mercado, en maciza trabajamos con 2 exclusivamente. El primero de ellos, y es el que fabricamos nosotros aquí en México, es el MDP. Pero tenemos también un tablero que producimos en nuestras plantas de Venezuela y de Chile, que es el tablero de MDF. Como ustedes pueden notar, hay una ligera variación en una letra entre un tablero y otro. MDP es Medium Density Particle Board, que ya traducido al español es un tablero de partículas de mediana densidad. En el caso del tablero MDF es Medium Density Fiber Board, que traducido al español es un tablero de fibras de mediana densidad. ¿Esto qué significa? Que obviamente partícula y fibra son los diferenciadores entre ambos términos. En el caso de la partícula del MDP, estamos hablando de un elemento muy fino y que lo tenemos esencialmente en 3 capas para la conformación de un tablero de MDP. Las 2 capas superficiales van a estar conformadas con una partícula muy fina y al centro del tablero tenemos una capa un poquito más abierta, con una partícula un poco más gruesa, esto con el fin de abatir un poco el peso y la densidad del tablero y que sea fácilmente manipulable y no tener un tablero muy pesado, que a su vez se podría traducir en un mueble que también pesara mucho. Algo importante en recalcar es que el MDP tiene una apariencia muy similar al aglomerado, pero son 2 elementos muy distintos.
y si nos hicieron favor de acompañarnos en el primer webinar, pues dimos ya todos los antecedentes entre la diferenciación entre un MDP y un aglomerado. Pero para recapitular un poco y refrescar la información, un aglomerado está fabricado con partícula mucho más gruesa, por lo tanto tenemos un tablero más poroso y mecánicamente con menos capacidad de soporte de carga. En el caso del MDP vamos a tener un tablero con una partícula mucho más fina, menos poro y que mecánicamente va a tener un comportamiento mucho mejor que lo que podemos tener con un aglomerado o con un MDF. Aquí en este momento yo tengo en el escritorio dos muestras, una con tablero de MDP, que como ustedes pueden ver es una partícula un poquito más gruesa, pero pues la buena noticia es que en maciza tenemos también el sustrato de MDF. ¿Para cuándo aplica uno y para cuándo aplica otro? Cuando vamos a hacer proceso de rauteado, que vamos a hacer algún desfonde en la superficie del tablero, la recomendación es trabajar con MDF. Pero cuando vamos a hacer un mueble recto, que no va a tener ningún tipo de detalle curvo, boleo o desfonde, entonces lo ideal es trabajar con el MDP, porque estructuralmente vamos a tener mayor resistencia en un tablero de melamínico que esté conformado con sustrato de MDP. Entonces es muy importante que lo tomen en cuenta. Ahora, regresando a los componentes que tenemos tanto en un tablero de MDF como de MDP, vamos a tener 4 elementos esencialmente. En primer lugar vamos a hablar de la madera, que en su mayor porcentaje la vamos a tener en 83%, que pues es prácticamente lo que nos da la resistencia y la característica en estos tableros. Segundo elemento, tenemos urea formaldehído. La urea formaldehído es el elemento que nosotros empleamos como elemento adhesivo para la unión ya sea de las fibras en el caso del MDF o de las partículas en el caso del MDP. Tercer elemento, tenemos parafina. La parafina es un elemento que se coloca sobre todo en la superficie de los tableros para evitar que con humedades que tengamos en el medio ambiente, en procesos de almacenaje o de transportación, los tableros vayan a sufrir algún tipo de hinchamiento. Entonces es una película que nosotros tenemos que quitar cuando trabajamos con tableros naturales para posteriormente aplicar ya sea un adhesivo, una tinta o un barniz. Pero ahorita como estamos hablando de melamina, pues lógicamente ya tenemos nosotros un recubrimiento de por medio. Y el cuarto elemento que tenemos en el sustrato es el agua, que si bien agua en exceso puede dañar la constitución de los tableros, siempre es importante que tengamos un cierto porcentaje de humedad. Estamos hablando de un 8%, tanto en un tablero de MDF como en un tablero de MDP. Ahora vamos a hablar de las densidades. El hecho de que tengamos partículas en un caso y fibras en el otro, no quiere decir que la densidad vaya a variar. Más o menos andan en el mismo rango tanto un tablero de MDP como de MDF. Y eso, amigos, es también muy importante que ustedes lo tomen en consideración. Ahora bien, vamos a hablar de los elementos que conforman ya lo que es la película exterior que tenemos en un tablero melamínico. El primero de ellos es el papel, que ya va a tener un decorado de por medio. Ustedes recuerdan que antaño se estilaba mucho el recubrir las paredes de las casas con un papel tapiz. Bueno, pues podemos pensar que ese es nuestro elemento base para la fabricación de una melamina. Un papel que viene en bobinas y que ha sido ya previamente impreso con algún diseño de madera o algún color sólido. En segunda instancia, tenemos el proceso de impregnación, que aquí este papel va a pasar en una tina con una resina líquida que se llama melamina. Es por eso que a estos tableros se les traslada también ese nombre para identificarlos. Esa resina melamínica, lógicamente está en estado líquido, entonces con eso vamos a impregnar el papel decorado. Una vez que ya tenemos esa impregnación, vamos a pasar a un proceso de presión y de aplicación de calor para que esa resina se cueza, se solidifique y al final de todo ese proceso dejamos de tener un papel decorativo. Ya transformamos ese papel en un producto distinto que llamamos técnicamente laminado plástico de baja presión y que muchas veces se llega a confundir el término con otro producto que es muy parecido,
y que se llama laminado plástico de alta presión o HPL. El HPL va a estar conformado con varias capas de papel. También se impregna con resinas melamínicas, pero a su vez también tienen resinas fenólicas, que le da otras características de dureza y mayor resistencia, sobre todo a la abrasión. En el caso de la melamina, solamente vamos a trabajar con una sola capa de papel y exclusivamente con resina melamínica. Esa diferenciación en cuanto a los componentes entre un HPL y una melamina. Ahora, amigos, vamos a resaltar las características que tiene la melamina que Maciza trabaja hoy en día y que es una ventaja competitiva y que es muy importante que ustedes lo tomen en consideración. La primera característica que les voy a mencionar es precisamente la baja emisión de formaldehído que tenemos en nuestros tableros, que si bien la urea formaldehído es uno de los elementos base para la conformación de un tablero, no quiere decir que nos vaya a provocar un daño a la salud humana. Es por eso que nosotros contamos con la certificación E1, que garantiza que los tableros que fabricamos en Maciza van a ser completamente inofensivos para la salud humana. ¿Qué significa cuando tenemos una mayor concentración de urea formaldehído en un tablero? Bueno, pues puede provocar irritación de las mucosas nasales, que se nos irriten también los ojos y que también se provoque cierta picazón en la garganta. Eso es con tableros que no tienen ningún tipo de certificación y que pueden existir en el mercado, y es muy importante que ustedes tengan mucho cuidado en que los tableros que consuman sean con baja emisión de formaldehído. Y nosotros en Maciza, pues orgullosamente contamos con esa certificación. Entonces, ¿eso qué significa? Que ustedes pueden comunicar esta información a sus clientes para decir que los muebles que ustedes les están fabricando son completamente inofensivos para la salud humana. El siguiente punto que vamos a mencionar es que tenemos una protección antibacterial en la superficie del tablero, es decir, no tenemos poro. ¿Y esto en qué se traduce? En que no se permite la acumulación de microorganismos, con lo cual nosotros podemos fabricar un mueble en un ambiente que requiere de alto grado de sanidad, y no solamente me refiero a clínicas, hospitales o laboratorios. En nuestros mismos hogares también requerimos espacios donde se necesita un alto grado de sanidad, como es la cocina. Ahí necesitamos que, lógicamente, no haya formación de hongos, bacterias, y pues ustedes pueden contar que los tableros de Maciza cuentan con una protección antibacterial del 99.9%, incluyendo también, lógicamente, un virus que anda muy de moda, desgraciadamente hoy en día, que es el coronavirus. Otra característica muy importante y que ha sido una evolución fundamental en la calidad de las melaminas en estos últimos años. Anteriormente la melamina era muy susceptible a sufrir rayones por efecto de arrastre de objetos al momento de estar haciendo el uso diario del mueble. Sin embargo, hoy en día la melamina tiene un tratamiento que nos va a dar una resistencia mucho mayor a la abrasión. ¿Y esto en qué se traduce? Al momento que hacemos nosotros la evaluación de la resistencia a la abrasión en las melaminas, se pone una lija orbital que va a estar dando vueltas, y en cada vuelta que da se termina un ciclo de abrasión. Las melaminas que hoy en día fabricamos en Maciza tienen una resistencia a abrasión de 500 ciclos. Las normas que marcan que para que una melamina sea de calidad debe de soportar por lo menos 150 ciclos. Entonces, amigos, ustedes determinen la diferenciación que tenemos. De 150 a 500 ciclos hay una diferencia bastante grande, y eso qué significa que las melaminas de Maciza hoy en día tienen una resistencia al arrastre de objetos o a las rayas muy grande. Otro punto importante, sobre todo para las amas de casa o aquellas personas que se encargan de la limpieza de oficinas y de los mismos hogares, las melaminas de Maciza no permiten la impregnación de manchas. ¿Qué sugerimos para la limpieza diaria de un mueble fabricado con melamina? En primer lugar, que se haga con un trapo húmedo. Eso es más que suficiente para la limpieza diaria. ¿Qué pasa si, por decir, en la cocina estamos haciendo un jugo de betabel y la mancha no se quita con un trapo húmedo? Bueno, pues tenemos la alternativa de utilizar cualquier líquido común que venden en los centros comerciales.
Si esa mancha no sale con los líquidos comerciales, tenemos aún una tercera instancia que podemos trabajar con solventes, como alcohol, aguarrás o thinner. Mucha gente pensará que estos líquidos pueden dañar la superficie de la melamina y no es así. Tenemos tanta resistencia que se puede utilizar prácticamente cualquier solvente para la limpieza de una melamina si es que con un líquido común de comercial o con un paño húmedo no sale esa mancha. Lo único que sí hay que tomar en cuenta es que no podemos limpiar con líquidos que contengan sosa cáustica. Entonces es muy importante que en las instrucciones del contenido de elementos químicos que tenga su elemento limpiador no tengamos sosa cáustica. ¿Qué sucede cuando sí tenemos este elemento dentro de los líquidos? Puede ocasionar manchas que ya van a opacar la superficie del tablero y que ya no las vamos a poder quitar. Entonces, muy importante solamente checar que la sosa cáustica no esté incluida dentro de los componentes del líquido que vamos a utilizar. Y bien, hasta aquí estas son las propiedades y ventajas que tiene la melamina maciza hoy en día y que ponemos a su disposición. Lógicamente, toda la colección de melaminas que ahorita estamos observando en la imagen son la colección 2020 que tenemos en maciza. Como pueden observar, pues tenemos una gama bastante amplia entre maderas claras y suaves y también unicolores. Todo esto lo podemos tener tanto en sustrato de MDP como de MDF, aunque repito, aquí en México, en nuestra fábrica de Chihuahua, estamos fabricando el sustrato de MDP. Y por último, ya un comercial adicional a lo que son las características del tablero, es importante hacerles mención que en poco menos de un mes ya vamos a tener disponibles para ustedes la colección 2021. Entonces les pedimos que estén muy atentos aquí con nuestros amigos de Placacentro Iztapaluca para que pues ya en su momento les hagamos llegar los muestrarios que incluye 5 diseños maderados nuevos que traen, adelantándome un poquito al lanzamiento, traen una apariencia un tanto campestre como para dar ese ambiente de relajación que tanto necesitamos hoy en día. Y adicional a esto también vamos a tener una línea que va a tener unicolores texturizados. Entonces son diseños muy interesantes que ya van a estar disponibles aquí en el Placacentro Iztapaluca en poco menos de un mes. Entonces por favor les pido que estén atentos a las redes sociales del Placacentro para que sepan ya cuándo vamos a tener muestrarios y lógicamente ya el material disponible para que ustedes lo puedan consumir. Aquí hacemos nuestro primer corte dentro de la presentación de productos y los invitamos a que se manifiesten en el chat para aclarar todas las inquietudes que puedan existir. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Gregorio Girón López. Estoy encargado en la parte técnica de tornillos Spax. Spax es una tornillería de origen alemana. Las aplicaciones de Spax son de origen específico, ya que el tornillo cuenta con diferentes aplicaciones. Contamos con tornillos que son para instalación a concreto. Contamos con la línea Spax M, que es para armado de MDF, que se evita el uso de la previa guía, y contamos con el tornillo que es para aglomerado, que es el Spax Universal. A continuación les voy a mostrar las características con las cuales hacen único al tornillo. Aquí siguiendo con el tema del MDP, aquí utilizamos un tornillo que es un 4x40 equivalente a 8 por 1/4. Este tornillo es de la línea Spax Universal. Las características que hacen este tornillo es que en la parte inicial del vástago cuenta con unas zonas de estriado. Estos permiten que el tornillo vaya cortando gradualmente las partículas del material, donde evitamos el uso de la previa guía, y esto nos da un mejor acoplamiento. Es un tornillo de cuerda completa. Este tornillo en lo particular cuenta con unas zonas de fresado en la parte baja de la cabeza,
Es una cabeza multifuncional. Estos en la parte baja trae unas zonas de fresado que al llegar al contacto con la melamina hacen un sistema de avellanado y estas mismas zonas de fresado al llegar en contacto con un herraje con cavidad cónica se frena en seco y esto evita que dé una doble vuelta. Con esto tenemos una buena circulación, principalmente cuando estamos instalando bisagras bidimensionales o algún otro herraje con cavidad cónica. Otra de las características que cuenta el tornillo Spax es que cuenta con una punta T-Star Plus, ¿sí? Esta T-Star Plus nos permite un mejor acoplamiento en la parte baja del cilindro, cuenta con un seguro, ¿sí? Contamos con 6 puntos de agarre, ¿sí? Spax cuenta con un recubrimiento llamado Viros que es 20 veces mayor a la corrosión con un galvanizado normal. Entonces, esto es por el lado del Spax universal. Ahora les estaré mostrando la línea de Spax M que es de uso específico para armar muebles de MDF, ya sea en tableros de 9 a 12 o tableros de 15 a 18. ¿Sí? La primera medida que les voy a mostrar es el 3.5 por 40, equivalente al 8 por 1,5. Este tornillo en la parte inicial cuenta con una punta de flecha. Esta punta de flecha nos permite que el tornillo vaya cortando gradualmente sacando las partículas del material. Con esto evitamos una tensión interna, ¿sí? Contamos con otra de las características del tornillo, que es un tornillo de media cuerda. Esto nos permite que cuando estemos haciendo las uniones, pues funjan como un mecanismo de unión. Con esto evitamos que exista una luz en ambos lados, ¿no? Y en esta particular medida contamos con unas zonas de fresado, aquí vienen más marcadas a comparación del Spax universal. Estas zonas de fresado al ser más marcadas, pues nos dan un mejor acoplamiento con la melamina. En este caso, para el Spax 3.5 por 40 se recomienda para tableros de 9 a 12 milímetros de espesor y se utiliza una punta T15. Posteriormente, pasando con la otra medida, que es un tornillo 4 por 50, equivalente a 8 por 12 pulgadas. Normalmente este se utiliza para tableros de 15 a 18 milímetros o tableros que van o para gabinetes que van sujetos a la pared. Este tornillo aquí podemos apreciar más a grandes rasgos las características antes mencionadas, ¿sí? Contamos con las mismas zonas de con la misma punta de flecha, contamos con las zonas de contamos con la punta de flecha, contamos con las mismas características antes mencionadas y pues este es el tornillo Spax M, la línea de Spax que nos permite armar en MDF donde se optimiza el uso de la previa guía. De antemano, muchas gracias. A continuación le damos paso al siguiente bloque con Adeltex. Hola, yo soy Melissa Mejía y yo vengo de Adeltex para darles una pequeña demostración de algunos de los productos que pueden servir justamente para corregir algunos errores en sus muebles. Les platico un poco. Adeltex es una empresa distribuidora de herrajes y materiales para la fabricación de muebles de melamina y de tapicería, pero otra de nuestras líneas de producto es la tapita, las tapitas, la cera reparadora, el tope y la broca especial para las tapitas, que les voy a ir explicando poco a poco. La tapita es un producto fabricado por Adeltex desde hace más de 28 años y es la tapita, que es un producto fabricado con la igualación de todos los colores de los diseños de maciza al tono exacto para que lo puedan utilizar sobre el tablero. La tapita simplemente es un producto autoadherible, entonces simplemente se despega y se pega para cubrir la cabeza del tornillo o bien algún defecto
o en su caso el minifix también se puede utilizar. Viene en diferentes diámetros de 14, 18, 21 y hasta 30 milímetros de diámetro. Es importante que para colocar la tapita cuidemos que la superficie esté perfectamente limpia de polvo, de grasa y perfectamente seca antes de colocar la tapita. Y después colocarla y esperar al menos 24 horas para que el adhesivo reaccione de manera correcta antes de manipularla, porque es importante dejar que el adhesivo cumpla con todas sus cualidades. Otro producto que tenemos es la broca especial para tapitas, que es esta. Esta es la broca especial para tapitas que simplemente se inserta en un taladro común. La broca especial para tapitas viene con todas sus herramientas para que puedan ajustarla, para que quede el barreno exacto al grosor de la tapita o de la cabeza del tornillo, si es que es necesario. Que puedan lograr un barreno exacto de 1 milímetro o 2 para que a la hora de insertar la tapita quede exactamente al ras del tablero. ¿Les puedo enseñar este tablero? ¿Cómo está colocada la tapita al ras? Y prácticamente no se ve, ni se siente a la hora de pasar la mano. O bien pueden utilizar la tapita también sobrepuesta y de todas maneras disimula muy bien esos defectos o la cabeza del tornillo. Es importante que se fijen bien al colocarla en que las vetas coincidan con el tablero, ¿no? La veta de la tapita que coincida bien con el tablero. Las igualaciones de los tonos son muy precisas, entonces sí pueden lograr una apariencia muy estética al colocarla. Otro producto de la familia de Adeltex es la cera reparadora y también sirve muy bien para corregir estos errores en melamina y en madera también se puede utilizar. La presentación de la cera puede ser en este kit con los 20 colores, son 20 colores que vienen de línea, esto es directamente importado por Adeltex, o bien pueden adquirirlo de manera individual, el color que más necesiten, ¿no? O el que puedan utilizar para ese tablero en especial. La cera reparadora es prácticamente es como una crayola, o sea, tiene esa consistencia. Entonces se puede utilizar muy bien directamente sobre el tablero, sobre el defecto que queramos cubrir, o bien la podemos derretir con un cautín o con alguna otra fuente de calor. Incluso con un encendedor directamente se derrite hasta lograr prácticamente como una cera, ¿no? O sea, se derrite completamente. Una vez derretida, pueden incluso combinar los colores para lograr muy bien la igualación del tablero que necesiten. Por ejemplo, un gris, ¿no? Un tablero en gris que puedan combinar muy bien el negro con el blanco, mezclarlo y pueden aplicarlo en el momento ya mezclada o bien esperar a que otra vez vuelva a adquirir esta consistencia sólida y utilizarla así, ¿no? Incluso pueden rellenar el error, ¿no? O lo que quieran cubrir del tablero, rellenarlo y después con otra cera pueden incluso igualar las vetas del tablero, ¿no? Y utilizando otra cera más. Simplemente se aplica, se quita el excedente, en este kit viene una espatulita, entonces se puede quitar muy bien el excedente de la cera y después nada más limpiar alrededor para que pueda tener esta apariencia muy parecida. Otro producto de la familia de Adeltex es el tope. Es un bumper y es directamente importado de Bumpers Specialties. Es un poliuretano sin aceites ni ningún otro material agregado, lo que provoca una muy buena resistencia y amortiguamiento. ¿Para qué lo utilizamos? Para que nuestros muebles tengan un acabado mucho más delicado. Entonces, en estas puertas de gabinetes o en los cajones incluso podemos colocar este pequeño detalle y evitar ese desagradable golpe cuando cerramos los muebles, ¿no? Cuando cerramos el cajón o cuando cerramos la puerta del gabinete. Simplemente viene de manera autoadherible en una plantilla, simplemente despegamos y pegamos en donde queremos amortiguar ese impacto. De igual forma, también hay que estar seguros de tener la superficie donde lo vamos a colocar perfectamente limpia
y libre de polvo y grasa antes de colocarlo. Simplemente se despega y se pega y es recomendable esperar al menos 24 horas para que el adhesivo tenga la reacción necesaria, ¿no? Y no se esté moviendo ni se caiga. Tenemos muchos modelos, sin embargo en la industria mobilera lo que más se utiliza es el BS7 para los cajones, que es un poco más pequeñito y va muy bien con los cajones, ¿no? Que no están tan separados. Y para los gabinetes tenemos el modelo BS7 o el BC18. Estos tienen el BC18 tiene una pequeña diferencia, tiene una cavidad, lo que puede ayudar para que podamos ponerle un pequeño tornillo en el caso de algunos muebles que tengan mayor movimiento, o bien lo pueden utilizar como patita en algún mueble para después colocar una superficie de cristal y sea mucho más estético y no se esté patinando el cristal. También pueden ser utilizados para eso. Bueno, estos son los productos de la familia de Adeltex. Muchísimas gracias por la invitación. Nos encanta seguir participando en este tipo de eventos con Maciza y con Placacentro Ixtapaluca. Por mi parte sería todo y pues si tienen alguna duda, adelante, este es el momento, podemos ayudarlos. Gracias. Bien amigos, pues ya que tuvimos la presentación de las 3 marcas, ahora vamos a proceder al armado del mueble, que para sorpresa de ustedes vamos a hacer un librerito muy práctico que ustedes van a ver que en su misma casa lo van a poder fabricar. Entonces, procedemos al armado de nuestro mueble para este webinar.
Bien amigos, este es el mueble que pues, nos dimos a la labor de armar el día de hoy. Trabajamos con el diseño de melamina Tecalimo en 16 milímetros de espesor y cabe hacer mención que siempre en el placacentro ustedes van a encontrar el match exacto tanto del cubrecanto como de las tapitas para que ya se haga la apariencia del tornillo. Entonces aquí estamos pues las tres marcas que estuvimos involucradas el día de hoy. Maciza con el tema de la melamina, Spax con los tornillos que utilizamos para el armado del mueble
y por supuesto el toque fino que nos dio Adeltex con la colocación de las tapitas y todos estos pequeños pero muy importantes tips que nos dieron para cuando tengamos algún error al momento de estar armando nuestro mueble, pues lo podemos corregir con las maravillosas ceras que ellos comercializan. Entonces este es un librerito que ponemos a su disposición, el diseño también lo tienen aquí en el Placacentro Iztapaluca y pueden preguntar por él para que ya sea que se lleven ustedes todo su material para armar en casa, porque esa es una gran satisfacción que nos da hoy en día el que nosotros mismos podamos armar nuestros muebles, o bien podemos pedir que la maquila nos la hagan completa aquí en Placacentro Iztapaluca. Pues bien, esto es lo que hoy en día quisimos compartir con ustedes, esperemos que haya sido de su agrado y sobre todo de mucha utilidad, y estén atentos de los próximos contenidos que vamos a estar lanzando mes con mes para que nos hagan favor de acompañarlos. Por lo pronto, pues les agradecemos mucho el tiempo y seguimos en contacto. Cuídense mucho y nos vemos próximamente.